Hola, buenas tardes. Hacemos un pequeño repaso de la no operativa correspondiente al día de ayer, 26 de octubre del año 2022, en nuestra sesión de análisis número 707. Vamos a evaluar qué pasó. Un día en donde, a pesar de la gran fuerza alcista del mercado, vino a corregir. Afortunadamente, la corrección se dio solo sobre las zonas correspondientes a nuestros intervalos de confianza. Entonces, es importante destacarlo porque, bueno, de alguna manera así entendemos de que todo lo que hacemos diariamente en cuanto al modelo predictivo, el algoritmo y a nuestras proyecciones definitivamente sigue teniendo mucho impacto y mucha fortaleza sobre lo que ocurre. Vamos a ver, aquí fíjense que cuando hicimos el Start Time Analysis, aproximadamente a la hora de las 11:45, el precio tuvo una subida fuerte en ese punto. Vamos a determinarlo y vamos a verlo bien. Vamos a irnos paso a paso a ver qué fue lo que pasó en ese punto. Este era el Start Time Analysis. El precio estaba, vamos a ver, vamos a irnos hacia atrás en el tiempo. Vamos a ver desde el envío del Start Time Analysis en adelante. Le damos play y bueno, fíjense que en el momento en que nosotros hacemos el Start Time Analysis hay como un momento correctivo importante en el activo, pero sin embargo en los próximos minutos el activo hace un movimiento alcista bastante fortalecido y que casualmente coincide con el valor correspondiente a nuestra resistencia multiactivo, ¿no? Pero nosotros somos analistas cuantitativos por encima del valor técnico cuando digamos, no limitamos la gestión operativa sobre la visual técnica, pero para nosotros lo más importante siempre es operar de la mano de nuestro análisis cuantitativo. Entonces, bueno, fíjense que después vino nuevamente un momento correctivo, siguió corrigiendo el activo en este punto muy cercano al intervalo de confianza 60-70, recuperando, fíjense como que casi que pega aquí ya en este punto a las 2:55 de la tarde, hizo su respectiva corrección por el valor del intervalo de confianza 60-70, no había squeeze a favor, no había SAR a favor y el super tren apenas fue a las 15:35 que empezó su remontada. Nuevamente vemos aquí que hay un squeeze que no está, digamos, convalidado por el hecho de que no hay volumen, a pesar de que estamos en una tendencia principal, pero somos muy categóricos al respecto. Si la tendencia principal, incluso a este nivel de fuerza, no presenta un volumen y un squeeze suficientemente desarrollado, para los menos experimentados o para los que no saben todavía el control efectivo del manejo de las emociones, que creo que ni yo ni en lo personal ninguna otra persona a lo mejor puede estar en la capacidad de controlar al 100% su parte emocional, no recomendamos esa entrada. Fíjense que siguió el activo en una corrección permanente. Aquí nuevamente empieza un punto en donde esta vela con mucha fuerza viene, pero no hay volumen. El volumen empezó aquí, en este punto a las 18:25. Y fíjense que a pesar de este volumen a las 8:25, vamos a calcularlo, entrando a las 8:25 por aquí, con este máximo por aquí, esto me hubiera podido dejar un rendimiento. Vamos a ver, el Open fue en 2790.5. Vamos a marcarlo efectivamente como fue, 2790.5. Y el high estuvo en 2893.3. 2893.3. En este pequeño movimiento, empezando el volumen, tuvimos hasta un 4.9%. Sin embargo, por la debilidad quizá que observamos, a pesar de que yo tengo el estudio aquí bastante ampliado, nosotros estadísticamente no la estamos suscribiendo porque no arrancó de entrada el volumen operativo, aun cuando para muchos pudo haber sido una operación completamente positiva. Seguimos viendo cómo el precio del Bitcoin, perdón, sigue en un momento de ralentización importante o lateralización importante. Vemos como de alguna forma se mantiene por encima del intervalo de 60-70 que funcionó como un soporte importante. Aquí nuevamente a las 23 horas 11 de la noche, el activo hizo reacción cercana al intervalo del 75-80, pero sí ya validando el 60-70. No obstante, seguían todos los indicadores en contra, tanto el SAR, solo el supertrend empezó aquí desde este punto a ser positivo, pero teníamos el squeeze con volumen en contra. Esto es básicamente operar como un kamikaze. En este caso, empieza el volumen por aquí, en este punto, y es donde podríamos haber considerado esta mínima entrada en 4.1%, pero bueno, sucedió a las 12:35 de la noche. Para algunos
no es un horario operativo por el hecho de no ser una hora hábil, pero el Bitcoin funciona a las 24 horas del día. Y bueno, fíjense que recorrió sin ningún tipo de rango digamos, de negatividad, y en aproximadamente unos 20 minutos dio hasta un 4.1%. En este caso estamos considerando estadísticamente su validación, porque en este caso, a pesar que venía con un squeeze también debilitado, y en este momento, fíjense que el squeeze es lo que quiero destacar, tenía un verde un poco más debilitado. Es una entrada que pudo haber a lo mejor sido considerada, sin embargo, tenemos nuestra duda para darle la validación estadística. Seguimos con el movimiento, fíjense que nuevamente estamos en el borde inferior de la banda de Bollinger, muy cercano al intervalo del 60-70, muy cercano, fíjense en la cercanía del intervalo 60-70, pero seguimos con un squeeze que a lo mejor muy debilitado en el movimiento alcista y a lo mejor más fortalecido en la corrección. Y fíjense cómo aquí efectivamente el activo hace un low hasta el intervalo de confianza, en este caso del 95%, y en donde posteriormente viene una validación. Fíjense cómo se mantiene el movimiento bajista aquí a este punto, entrando sobre la parte del intervalo 75-80, pero no había volumen. Esto es lo que nos llamaba la atención. No había volumen operativo inicial, se mostró con un histograma muy debilitado, y aun cuando agarró este high por aquí cercano a los 20.778, nuevamente vemos una entrada que tiene que haber sido manejada con mucha cautela, porque durante el rango de recorrido tuvimos aquí un pequeño punto o un factor correctivo muy pequeño. Quizá si lo hacemos en medición efectiva, estamos hablando de menos de 23, mentira, 23, un poco más de 23 dólares, casi 37.5 dólares, pero volvemos a la misma precisión. No había volumen, el histograma no estaba lo suficientemente fortalecido como para considerar la entrada, y en consecuencia nosotros ahorita estamos tratando de ser muy precisos a la hora de dar alguna validación. Nuevamente corrige, nuevamente se mantiene, fíjense que las bandas se mantienen de manera muy precisa, el intervalo del 75-80 y el 95-85-90 en este caso pasan a ser los monitores del precio del Bitcoin. Fíjense como aquí se mantiene sobre el 85-90, y bueno, prosigue su marcha, en donde nosotros podríamos haber considerado hasta 3 potenciales entradas, pero estadísticamente no las vamos a colocar dentro de nuestro dashboard de análisis, porque en cada caso hubo sugerencias importantes de que no se hiciese la entrada considerando la totalidad de las variables de control junto al volumen, quien de alguna forma, ahorita ya en el post operativa se me cuesta un poco más de analizar, a lo mejor en este punto, cuando hubiésemos ido hacia el CryptoMeter, hubiéramos visto el volumen en fuerza importante con respecto al movimiento y pudimos haber dado la entrada, pero en este caso nosotros estadísticamente no vamos a dar validación, no tenemos rango de recorrido negativo tampoco para dar una operación negativa, pero a pesar de estas 3 posibles entradas, estadísticamente no vamos a suscribirlas por el hecho de lo que hemos estado explicando en el tiempo. Señores, que tengan feliz tarde. Este es un pequeño análisis post operativa y en breve les estaré pasando el análisis. Cuídense.